viendo prácticamente la esencia de lo que son los versículos del 9 al 14. Y Pablo se basaba en estos versículos sobre el aplicar el conocimiento adquirido. Acuérdense que vimos desde el 1 hasta el 8, hablamos sobre el apóstol Pablo, sobre su autoridad, y hablábamos también sobre la iglesia y sobre ese fruto, y ponía a Epafras como ejemplo de que habían aprendido de Epafras como él. Y sobre todo también Pablo hablaba sobre la oración, sobre el poder que había en la oración. Ahora Pablo, en los versículos desde el 8 o desde el 9 hasta el 14, que son los que veremos hoy, pues trata de que esa vida de recibir, esa vida de búsqueda, pues se convierta entonces en algo palpable, que es lo que muchas veces nos falta a nosotros como creyentes. El otro día hablaba mi esposa Yocasta y hablábamos de una amiga que tenemos en común, y son de esos hermanos que tú lo amas y todo, pero te pasas 10 años viéndolo y te los pasas viendo de proceso en proceso. Y la vida cristiana es una vida de proceso, Dios nos va transformando, pero a veces hay procesos que nos lo buscamos nosotros mismos, porque caminamos en desobediencia, caminamos como queremos, y entonces a veces no se unen la vida piadosa que decimos que llevamos de oración o de búsqueda con los hechos palpables. O sea, una persona es amiga nuestra que te dice que ora, que busca del Señor, pero cuando hay que doblegar esa carne para obedecer lo que decimos, entonces comienza el problema. Y Pablo quiere poner en orden también esta parte dentro de los colosenses, por aquel pequeño movimiento gnóstico. Me dijo, pero voy a aprender así, y me lo aprendí, porque siempre que quiero decir gnosticismo como que no me sale. Entonces aquel movimiento gnóstico que se está embrionando y que está comenzando y que está muy enfocado a esta parte. Pues vamos a comenzar en este pequeño estudio para continuar con nuestra carta de Colosenses. El capítulo 1 está dividido en 4 partes, y luego haremos la siguiente parte, que la tengo por aquí para que incluso lo sepan, por si alguien quiere leerlo y adelantarse. La siguiente parte irá desde el 15 al 23 y la última ya desde el 24 al 29, y ahí terminaría el capítulo 1. Hoy vamos a estudiar entonces, que nos quedamos desde el 8 hasta el 14, y vamos a comenzar leyendo. ¿Alguien que quiera leer el verso 9 y el verso, bueno, podemos unirlo, el verso 9 y el verso 10? 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Pablo habla de fruto, de conocimiento y de que miremos la forma como andamos. Este conocimiento que la palabra de Dios menciona aquí, que es el que lo menciona 2 veces, lo menciona en el verso 9, dice, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y luego dice en el 10, para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y dice también creciendo en el conocimiento. O sea, Pablo está muy enfocado en Eso es lo que me hace falta. conocimiento de la palabra de Dios, y conjuntamente con eso lo une con el fruto. Conozco, pero también opero y doy fruto y doy resultado. Esta palabra que está aquí, como lo he tomado, es un sobreconocimiento. No es el conocimiento meramente que nosotros conocemos de conocer algo. Dice que no era un mero discernir conceptual, sino con un conocimiento personal con Dios. No es conocer de algo, es conocer a Dios. No es igual, por ejemplo, yo puedo conocer a Pedro Sánchez porque lo veo, por mencionar un personaje conocido, en la televisión, lo conozco, se llama, investigo sobre él. Otra cosa es que yo le conozca personalmente. Y este conocimiento no es de saber cosas,
¿Qué es lo que la Biblia aquí está tratando, o Pablo está tratando de poner en orden? No es el de saber muchas cosas, es el de conocer a Dios. Ese conocimiento de Dios, de esa piedad, de ese interactuar con Él, debe de dar fruto. Debe de comenzar a producir algo en nuestras vidas. Y este conocimiento es el mismo que se habla en Romanos 12 del 1 al 2, que es el que dice, vamos a buscarlo, donde habla de que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo para que conozcamos. Romanos 12, 1 y 2, vamos a leerlo, alguien que lo tenga y lo quiera leer. 12. Romanos 12, 1 y 2. Antes de Corintios. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y ese conocimiento es de conocer qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo sabes lo que Dios quiere? Teniendo una relación con Él y conociéndole. No es el meramente conocimiento de lo que Dios es, sino para lo que Dios es en tu vida, que son cosas totalmente diferentes. Entonces aquí se está enfocando, hay en otras partes que podemos ver donde la Biblia nos llama que seamos llenos del conocimiento, etcétera, etcétera, de que conozcamos. Pero en este caso, Pablo se está enfocando en el conocer a Dios. Eso es importante, no es el conocimiento de otros pasajes que sí nos llama, que conozcamos las Escrituras, que te hacen sabio, como le habla a Timoteo, según te lo enseñó tu abuela Loida. Ese es el conocimiento, el conocer. Como también está en Primera de Pedro, que luego lo veremos más adelante, que es para tú presentar defensa de la fe que hay en ti. Ese es el conocer de la Sagrada, ese es el conocer del estudio, de tú tener herramientas para hablar. La Biblia dice, pero aquí está hablando de conocer a Dios para dar fruto. Exactamente. ¿Sí? Es como cuando vas a conocer a alguien de cerca, personalmente, Así que es. tienes un encuentro verdadero con esa persona y realmente se conocen entre sí, Así nosotros es. con Dios. Así es. Incluso miren que la Biblia habla del conocer a Dios como esa relación de pareja, de cuando llegan a esa intimidad. Es la forma como Dios quiere que le conozcamos. O sea, donde se hacen uno. O sea, por eso Jesús decía, yo en ti y yo en ellos para que seamos uno. O sea, la idea del Señor con Él es que seamos uno, que lleguemos a esa intimidad. Como el Padre y el Hijo que todo sea uno. Amén. Así es, sí. Ahora me viene a la mente el versículo de Mateo 6, Ujú, 6, sí. cuando tú tienes que entrar en tu aposento y tú con Dios, pues ahí Exacto. Amén. En en la intimidad. La intimidad con Dios, es eso. Intimar, sí, muy bien, lo estaba diciendo bien, ¿eh? Sí, no veo Sí. intimidad con Dios. Intimar, sí, ¿no? ¿Qué Intimar. es esto, no? Sí, sí, sí. Yo entiendo otra cosa, está importante el estudio. Yo entiendo Esto me gusta a mí. que la intención de Jesús con nosotros es que nosotros podamos conocerlo a Él así como Él conoce al Padre, ¿no? Así es. Sí. Porque todo lo que es el Padre con Él, Él quiere que sea Él con nosotros, ¿verdad? Amén, así es. Amén, amén. Entonces es así, es de este conocer. Ahora yo hago aquí la pregunta, ¿alguien me quería decir algo? ¿Quiere levantar la mano? No vi manos, no, ok. Yo me hice una pregunta, como siempre, es bueno hacerle al texto. ¿Qué cosas debo poner en práctica para que el fruto se manifieste según el conocimiento que tengo? ¿Qué cosas debo de hacer? Porque si conozco a Dios, tengo una relación personal con Él y debo de dar fruto, hay cosas que tienen que comenzar a operar en mí, a moverse, que se tienen que notar, tienen que salir. Y segunda de Pedro, vamos a ir allá, 1 del 3 al 11, nos da la palabra de Dios unos pasos, o vamos a decir unos frutos o que deben de salir, o el fruto de alguna forma tiene que salir y debemos de ir poniendo aunque sea uno a uno, aunque no lo pongamos todos de un tirón, como decimos, o de repente. Segunda de Pedro 1 del 3 al 11. El que quiera leerlo lo puede comenzar. Segunda de Pedro 1 del 3 al 11. Simón Pedro, siervo, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Del 3. y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la vuestra,
y gracia, paz, sea multiplicada en el conocimiento de Dios de nuestro Señor Jesús. ¿Ya está, no? En el 3. Ah, el el 3. Participen de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasemos una pausa para continuar. No sé si se han dado cuenta, pero aquí también Pedro o la palabra de Dios menciona 2 veces el conocimiento en base a lo que es el fruto del Espíritu. Y aquí hay unos puntos que está mencionando que deben de existir si tenemos conocimiento, o sea, si hemos conocido al Señor. Y está dando un orden. A mí me gusta ver esto, no sé por qué siempre en la palabra de Dios, de cómo lo va aplicando y de cómo una cosa va llamando a otra. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 3, que es importante, dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Entonces dice, en el verso 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, ¿quiénes? Nosotros. La diligencia es nuestra, de hacer las cosas, de que el fruto salga. Señor, tú vas a hacer la obra en mi vida. Sí, Él la va a hacer, pero ¿qué estoy haciendo yo para que el fruto salga? Desculpa, às vezes penso, por ejemplo, como temos que ter intimidade com Deus, pero além de ter intimidade com Ele, para saber o que temos que fazer de nosso fruto, e para saber o que nós vamos fazer por Ele, para nós outros, também temos que ir também à palavra, que é a palavra que nos dá a resposta da intimidade que vamos estar com Ele, de lo que vamos estar pedindo a Ele. Amén. Pero esa es la parte de la palabra, sí, de nosotros. pero esa es la parte de cuando tú, por ejemplo, tienes una necesidad y tú necesitas la dirección del Señor, eso está bien. Pero hay cosas prácticas en la Biblia que no necesitan oración. Y, por ejemplo, son estas. O sea, no tenemos que preguntarle al Señor qué hacer si tenemos que tener fe o no. ¿Qué tenemos que hacer para tener virtud? Que sería traer verdad a la fe. O sea, esto es una enseñanza directa de una acción que debemos de tener todos. Y esto es algo práctico, porque la vida cristiana es práctica. Entonces esa diligencia tiene que estar en nosotros inminentemente, o sea, caminar con eso. ¿Sí? No sé si ayudo a lo que quería compartir. Porque aquí es la diligencia, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, otra vez está hablando del conocimiento, de conocer, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Yo me tomé solamente de todas, porque este conocimiento ya no es el otro conocimiento, este sí es el conocimiento de saber, de conocer. Desculpa, conhecimento é igual a discernimento ou há uma diferença aí? Bueno, la misma palabra de Dios te debe de ayudar a discernir. Entonces, si tú conoces la palabra de Dios, conoces lo que Dios enseña, puedes saber qué viene y qué no viene del Señor. Claro. Y tengo discernimiento de la palabra. Claro, otra cosa también es el discernimiento del don que menciona la palabra de Dios, que ya es un don especial de tú por conocer a veces algo que está por suceder
tú poder avisar a la iglesia. Tú eres como un atalaya, que es algo que muchas veces he mencionado, que la iglesia ha perdido y que necesita. Exactamente, discernimiento de espíritu, sabes que se está moviendo en el mundo espiritual y eres un atalaya porque guardas la iglesia, guardas a los hermanos de cosas que pueden venir y poder avisar para orar, para comunicarlo, para estar pendiente. Pero directamente la palabra de Dios nos tiene que permitir poder ver lo que está a nuestros ojos, poder diferenciarlo si es de Dios o no es de Dios a través de la palabra. Entonces, me tomé solamente 2 para estudiarlo de este versículo que son muy importantes en lo que estamos estudiando. El verso 5 dice que la fe tiene que estar fundamentada sobre la palabra de Dios. La fe tiene que estar fundamentada sobre la palabra de Dios. Tenemos que tener mucha fe, pero demasiada fe. Pero una fe que no está basada en la palabra, pues se sale de lo normal y estamos, yo diría, pudiéramos estar tentando a Dios, porque estamos diciéndole a Dios que haga algo que Él no está en su propósito y en su voluntad de hacer. O sea, no estamos saliendo de la voluntad de Dios. Entonces el conocimiento, por eso dice que la fe tiene que tener verdad. Podemos pedir, pero pedir como conviene. ¿Y cómo que lo que conviene? Lo que está en la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado porque, no, hay que tener fe, hermano, hay que tener fe. Sí, hay que tener fe, mucha fe, pero tiene que tener verdad esa palabra y tiene que estar esa fe tiene que tener verdad, que es la palabra de Dios. La otra cosa que habla aquí dice la verdad, entonces tiene que tener conocimiento para demostrar lo que creemos, que era lo que decía ahorita. Y ahí mismo en 1 de Pedro 3:15, que este sí es conocimiento de conocer, de saber. Es lo que 1 de Pedro, que está al lado 3:15, está ahí. Bueno, lo leo, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, este es el conocer, del tener conocimiento para presentar defensa. El conocer a Dios y el conocimiento de la palabra de Dios para tú poder presentar defensa de lo que crees. El otro texto que está aquí, volviendo a 2 de Pedro, que lo tienen ahí al lado, 1 del 3 al 11, algo muy interesante que pone aquí es que el conocimiento tiene que tener dominio propio. Amén. Es lo que le añade al conocimiento. ¿Por qué la palabra de Dios añade a ese conocimiento dominio propio? Proverbios 25-28, y dejen a Pedro ahí. ¿Sí, hermana? Como ciudad derriba y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. ¿Sí? ¿Se entendió? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y este texto habla de lo que es el dominio propio. Imagínense cómo pone y cómo representa la palabra de Dios a un hombre que no tiene dominio propio. Cuando tu espíritu no tiene rienda, no tiene control, tú eres, dice la Biblia, como una ciudad derribada. Y es por eso de que está llamando que aquel que tiene conocimiento debe de tener dominio propio, porque qué feo y qué mal se ve una gente que vive enseñando y que al final, cuando llega el momento, se vuelve iracundo, tiene problemas, no se puede someter. ¿Qué es el dominio propio? La capacidad que tú tienes de controlarte, de estar en tu posición indiscutiblemente de la situación que esté sucediendo a tu alrededor. Entonces, la Biblia nos llama a aquel con conocimiento, a que le agregue a ese conocimiento dominio propio, porque esto es parte del fruto del Espíritu. Entonces, la palabra de Dios dice en el verso 9, en el verso 8, que es lo que continúa, siguiendo con 2 de Pedro para terminarlo. ¿Segunda de Pedro? Sí, 2 de Pedro, volvemos otra vez, que estamos estudiando la Biblia, ¿eh? Así aprenden a buscar y todo. Claro. Verso 8. En 2 de Pedro dice, entonces dice la palabra de Dios, porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Ahora sí, en cuanto al conocimiento, al conocer al Señor. Arriba habla de conocimiento, de saber, y aquí está hablando de conocer al Señor. Tu relación con el Señor no te van a dejar estar ocioso, no te van a dejar estar mal. Siempre decimos, ponle algo a ese muchacho que está muy ocioso, está ahí dándole vuelta a la cabeza, pensando disparate. Cuando tenemos los jóvenes en las casas, entonces igual pasa con el cristiano. Un cristiano ocioso que está en chisme, pensando en esto, pensando en lo otro, en que aquel me dijo, que este me hizo, que esto. Entonces la Biblia lo que nos llama es a eso. Entonces seguimos leyendo el texto, que es lo que quería traer a colación. Dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ambas, el que las tiene y el que no las tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué estamos diciendo con esto? De que el tú no dar fruto, estás volviendo nuevamente a tu vida anterior. Estás olvidando lo que el Señor ha hecho en ti, estás olvidando la obra redentora, y por lo regular esto es importante, porque lo que está diciendo aquí es que tú estás volviendo a tu vida pasada y por ende, por lo regular, terminarás donde comenzaste. O sea, se pudiera decir mal, pero lo que el apóstol aquí, Pedro, está diciendo y la palabra nos está enseñando es que hemos olvidado. Cuando un cristiano no da fruto, ha olvidado de donde el Señor lo sacó. Porque la vida cristiana es una vida es vida, por eso lo dice. Y si hay vida, hay fruto. Y si no hay fruto, algo está sucediendo en ese árbol o en esa rama, como nosotros vemos en Juan capítulo 15. Entonces hay que preocuparse por dar fruto. Y es trayéndolo con la parte de lo que queremos hacer la comparación, que es lo que es el ecumenismo, o lo que enseña la iglesia tradicional, que se basa mucho en lo que es las obras. Ellos están juntando una cosa con la otra. Porque no necesariamente porque hagas obras estás teniendo fruto del Espíritu. Que eso es algo que nosotros tenemos que tener que diferenciar. Tú puedes tener una persona ayudando a alguien, pero lo está haciendo en la carne, entonces no hay fruto del Espíritu. Tú puedes tener una persona dando una limosna, pero después está maldiciendo, o tú la puedes ver sirviendo en la iglesia, pero se está quejando. Entonces no hay fruto, porque el fruto del Espíritu tiene, como leemos aquí, tiene que tener amor, tiene que tener paz. Entonces no confundamos, que es lo que ellos han confundido, el fruto del Espíritu con las obras. Y Pablo está diciendo aquí, la palabra de Dios está diciendo aquí, que si lo olvidamos estas cosas de tener fruto, podemos entrar en hacer obras muertas. Y estamos olvidando la verdadera razón de nuestra santificación y de nuestra vida cristiana. Entonces, un cristiano tiene que preocuparse, por eso dice la Biblia aquí, con diligencia. Nosotros tenemos que preocuparnos por dar fruto. Y ese fruto va a llevarnos entonces a hacer obras. Si tenemos amor, si tenemos paz, si tenemos gozo, si tenemos paciencia, vamos a interesarnos por los demás. Y sigue diciendo el verso 10, porque es hasta el 11, por lo cual, hermanos, tanto más, como dice, procurad con diligencia, dice, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si estas cosas están en nosotros, no caeremos jamás. Y ese sería un complemento a lo que hemos estado estudiando en Colosenses sobre lo que es el conocimiento, el conocer a Dios y el fruto. ¿Cuáles cosas debemos de tener? Como leímos ahí, añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Comencemos por uno, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Lo que no sé si sería bueno, y hoy si estás de acuerdo, en diferenciar en lo que son los frutos a lo que son
objetivos, o no objetivos, sino los resultados. Vale. Porque hoy en día nos movemos por un mundo muy empresarial y muy de esto. Y nos Claro. pensamos que el que es tener frutos es pues tener resultados. A veces se pueden tener los frutos y no tener resultados. Y eso no quiere decir que no tengas, porque por ejemplo Noé estuvo 120 años predicando y salvó a 8 personas. Claro. O sea, Sí, no sé sí, claro que... Incluso también el otro día, bueno, hace tiempo lo comentaste, ¿no? Sí, hablábamos sobre esta parte. Por ejemplo, hoy en día realmente se basa mucho en el resultado y se ha cambiado todo lo que es la obra y el evangelio tal cual como la palabra de Dios nos enseña, porque nos hemos enfocado mayormente en la cantidad. Por ejemplo, una iglesia que tiene vida o tiene frutos porque hay muchas personas, entonces nos estamos basando en los números. Un grupo de alabanza y adoración es porque toca bien, que es lo que todo lo que está refiriéndose Enrique es al resultado visible. Toca bien, pues un buen grupo. Por ejemplo, musical, porque toca bien y porque lo hace bien. O por ejemplo, también una persona que está en un ministerio, si el ministerio crece, pues entonces es porque esa persona es una persona ungida por Dios o porque Dios la usa, y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Porque termino ya la idea. ¿Por qué no es así? Porque en el antiguo, en lo que la Biblia nos enseña, y podemos ver, como decía Enrique incluso, es que el Señor nunca se basó en la cantidad, sino se basó en cumplir simplemente el plan y el propósito y llevar la palabra. Yo siempre utilizo a Juan el Bautista porque es uno de mis personajes que me gustan por su vida y porque el Señor me ministró en un momento. Pero si miramos la vida de Juan el Bautista, para el mundo fue un fracaso. Fue un fracaso. ¿Por qué? Porque si tú lo miras, donde un ángel se le aparece a los padres y le dice que él va a ser grande, que va a preparar el camino del Señor, tú tienes ese muchacho y tú no sabes dónde lo vas a poner. Todos los días te levantas con él por la mañana, le arreglaste todo. Imagínate, un ángel se te apareció y te habló de ese niño especial que vas a tener. Y resulta que a los 30 y tantos años tienes que ir a buscarlo a una cárcel decapitado. Entonces, para el mundo, para los ojos normales, Juan fracasó. Pero para Jesús, dice la Biblia en Mateo capítulo 11 y 12, de que no se ha levantado ni se levantará ninguno como él por lo que hizo. Aquel que fracasó para el mundo, para el cielo y para el Señor, cumplió su plan y su propósito. Entonces, la vida cristiana va en oposición al mundo, y así pasa con el fruto del Espíritu. El mundo te dice, tú me das y yo te doy. La Biblia te dice, ten dominio propio y sufre penalidades, como decía Pablo, por causa de la palabra de Dios. Entonces hay que diferenciar esa parte, que es muy importante, lo que decía Enrique, de que hoy en día se han mezclado las cosas y la iglesia ha entrado en el juego del mundo. Estas cosas son para las empresas. La iglesia no es una empresa, ni se puede medir ni se puede ver. Hay cosas que hacemos, tenemos una organización de que hay personas, de que sabemos dónde están, tenemos teléfono, pero el funcionamiento de la iglesia y de una empresa es totalmente diferente, y eso se ha mezclado. Sí, es simplemente eso, Sí. la palabra tal cual hay que darla. Volvemos otra vez a Colosenses y vamos a ver del 11 al 14, para que veamos esta parte que es muy importante, lo que aquí enseña la palabra de Dios también en estos versículos. Amén. Leemos el verso 11 y bueno, vamos a leerlo hasta el 14 para tratar de ir ya avanzando, porque el tiempo va pasando, y vamos a desglosar lo más que podamos cada uno de estos 3 versículos. Dice, fortalecidos, entonces ahora dice la palabra de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el verso 11 hay una palabra que todo cristiano debe de conocer, y es la palabra que está ahí, que dice conforme a la potencia. Dice fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y realmente esa palabra potencia nuevamente sería poder, y sería también escribir conforme al poder de su gloria. ¿Por qué? Porque esa palabra que está ahí es dunamis.
Y es la misma palabra que se utiliza para cuando Jesús dijo, y recibiréis poder, recibirán dinamita. O sea, lo que aquí la palabra de Dios está enseñando de que es la potencia, todo el poder del Espíritu Santo y de su gracia sobre la cual nosotros debemos de fortalecernos. Por eso estaba hablando de que tengamos conocimiento, lleven fruto. Ahora está diciendo de dónde tiene que venir esa fuente para que aquello suceda. Eso que va a suceder debe de venir de aquí, es la fuente. Dan a dar fruto, tener conocimiento, pero dice fortalezcanse y llénense de todo dunamis, de toda dinamita, de todo poder del Espíritu Santo, del poder de su gracia para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra la tengo aquí porque la busqué, es dunamis como le dije, y es poder, usado relativamente, denota capacidad inherente. Oigan esto, dice, capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. Cualquier cosa. Es el poder y es la palabra que utiliza Pablo en Filipenses 4:13, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el poder que actúa y que Pablo está diciendo que debe de operar en cada creyente, donde no hay nada. Y cuando hablo de nada, me refiero a que no nos tiremos del templo, como le dijo Satanás a Jesús, que eso no podemos hacerlo. Sabemos a lo que nos referimos, de ese todo dentro de la palabra de Dios, que todo podemos hacerlo y estamos capacitados para eso. Solamente 2 versículos, 2 capítulos que deberíamos de ver que son importantes en base a este dunamis. Es Mateo 25:15, donde habla de aquellos talentos. No sé si quieren buscarlo, porque a veces esa parábola de aquel que se fue y le dio a cada uno talentos según su capacidad, ese talento es don del Espíritu Santo, porque es la misma palabra, es dunamis también, que utiliza en el griego. Mateo 25:15, ¿alguien que lo quiera leer? A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén, conforme a su capacidad, conforme al poder, o sea, a lo que podía soportar de lo que se le estaba entregando. Entonces, eso que Jesús trata de comparar el reino de los cielos, lo está comparando es con los dones que nos ha dado y que le ha dado a la iglesia, ¿eh? La capacidad, el dunamis, el poder que teníamos cada uno para recibir del Señor. Amén. Hay algo poderoso en esta frase también, en el verso 10, en el verso, voy a aterrizar, tengo una nota aquí, tengo que aterrizarla. ¿Quién da ese poder? ¿Quién lo da? El Señor. Entonces la enseñanza sería, si Él es rico y Él da con toda capacidad, nos está dando mucho, no sé si se entiende, porque nos está dando el Señor y nos está dando dunamis, nos está dando con mucha capacidad. Entonces, cuando uno que tiene mucho te da poco, no te da nada, porque no le cuesta. Pero cuando uno que tiene mucho te da mucho, como dice aquí, que te da toda su potencia, todo su poder, te lo está dando todo. Entonces, si el Señor tiene mucho y nos lo ha dado, nos está dando bastante. Y es muy generoso con nosotros, de que nos da su Espíritu Santo y nos lo da en gran cantidad. Como leímos en Mateo 25, de que habla de que a cada uno le dio 5 y a otro le dio a cada uno. No porque Él no tuviera más, porque Él tiene mucho, sino por nuestra capacidad para recibir ese poder. Amén. Y además no lo da de manera gratuita, ¿no? Porque Pedro le dijo, plata ni oro no tengo, ¿no? Así es. Pero es lo que tengo, ¿no? Y en ese mismo lo tenía aquí, no quería buscarlo, pero ya que lo tocaste. Es cuando entonces las personas, después que Pedro hace ese milagro, las personas le preguntan y Pedro dice, ellos creen que esto ha sucedido por el poder. Y ese poder que está, vamos a buscarlo, Hechos 3:12, para dar de cosas. Hechos 3:12, es después de que Pedro hace el milagro. Sí. Hechos 3:12. ¿Alguien lo quiere leer? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. O si por nuestro dunamis o poder o capacidad se pudiera traducir, este hombre camina. No ha sido lo que está en mí, ha sido el poder del Espíritu Santo el que lo ha levantado. Amén.
Amén. Entonces, aquí menciona dos palabras que son muy importantes, que son en el verso 10, está, no aquí no, sino en nuestro texto. ¿Sí? ¿Volvemos? Bueno, aquí menciona dos cosas en el verso 11, y menciona dos cosas, por decirle así, pero son dos frutos del Espíritu que vienen dados de esa capacidad y de ese poder. Dice, según la potencia, ¿verdad? O el poder de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia ya podemos saber lo que es, y lo voy a leer, tengo aquí, la paciencia es la gracia de poder permanecer firme, es la valentía de perseverar en la ejecución de la tarea que uno ha recibido de Dios a pesar de todas las dificultades y aflicciones. Es el rehusarse a sucumbir a la desesperación o a la cobardía. Estar paciente, pacientemente espere a Jehová, como dice el salmista. Es un atributo humano y se manifiesta en relación a las cosas. Esto es, en relación a la circunstancia en que una persona se ve envuelta. Puede haber aflicción, puede haber persecución, sufrimiento, etc. Pero como hemos leído, la persona se mantiene firme. Ahora, escuchen, la longanimidad es una tolerancia con gozo. Amén. Con gozo. Amén. Estar gozoso en medio de las pruebas. Y eso lo produce este poder que la palabra de Dios está mencionando. Cuando actúa en ti y en mí. La capacidad que tiene de estar gozoso en medio de la prueba. Es una tolerancia. Caracteriza a la persona en relación con aquellas personas que se le oponen, que la afligen. Entonces esto, la longanimidad va por encima, porque entonces dentro de ella está la paciencia. Y tú te rehusas a rendirte a la pasión o a la explosión de la ira. A la explosión de la ira. O sea, te mantienes ecuánime y te mantienes con gozo. Por eso ahorita le hablé un poquito del dominio propio, porque todo esto va en conjunto. Acuérdense de lo que comenzamos diciendo. Ahorita Pablo habla de que hay que orar, de que nos llenemos de Dios, de que hay que dar fruto. Aquí está diciendo cómo lo vamos a hacer y de dónde tenemos que agarrarnos. Del Espíritu Santo, llenarnos de dominio propio, de longanimidad, de paciencia, para que ese fruto pueda salir de nosotros. ¿Es fácil? No es fácil, pero hay que, como dice Pedro, ser diligente, esforzarnos en tenerlo. A base de muchas lágrimas, el Señor te lo hace, que sea fuerte y aguante. Amén. A base de muchas lágrimas. Amén. Quiero terminar. Ahí está el verso 12 y 13 que antes de terminar me recordé de uno de los mártires. Lo voy a dejar para último ya para terminar. Pero el verso 12 y el 13 hablan de esa reconciliación y esa restauración que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, de la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, nos movió al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. No sé si se rompería el contexto de lo que quería, pero cuando hablaba ahorita de esa longanimidad, de tú soportar en medio de las pruebas, pues con todo esto que ha pasado de lo que tú hablabas ahorita de Luz, donde murieron a 300 personas. Sí. ¿Cómo? Sri Lanka. Sri Lanka. Colombia. Pues realmente la iglesia tiene que llenarse de esto para este tiempo, porque no sabemos lo que nos pueda tocar. Y cuando preparaba el estudio, pues el Señor trajo a mi corazón la vida de Juan Hus. No sé si conocen a Juan Hus. Fue uno de los mártires de la iglesia, fue antes de Martín Lutero. Murió 100 años antes y era un hombre de Dios, incluso profeta. Voy a leer rápidamente lo que quería leerles sobre lo que es la longanimidad y la paciencia, que es lo que este hombre vivió. Cuando leía esto me acordé de él, porque lo logró hacer. Y dice, Juan Hus fue entregado al poder secular, que lo llevó fuera del casco de la ciudad, o sea, lo sacaron fuera. Dice, la hoguera que instalaron para él, porque lo quemaron por hereje, la iglesia tradicional en el año 1300 y pico, se había instalado en un lugar llamado Brul, entre una muralla y el foso. La orden de prender fuego a la hoguera, en la que se hallaba Hus y sus escritos, o sea, tomaron sus libros que él había escrito y lo utilizaron para prenderlo, porque él había escrito sobre lo que luego Martín Lutero continuó. No fue el primero, hubieron muchos mártires antes de Martín Lutero. Y utilizaron sus escritos. El conde palatino, Luis,
fue quien dio la orden de que se le prendiera fuego. Pero lo que deben de conocer de él es esto. Algunos afirman que antes de ser quemado, Juan Hus, o John Hus, como le dicen, él dijo las siguientes palabras. Vas a asar un ganso, por eso se le llama el ganso o el cisne. Si usted pone cisne, se le llamó así. Vas a asar un ganso, le dijo, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Dentro de un siglo. Exactamente 102 años luego salió Martín Lutero. Y la Iglesia Católica o tradicional no pudo asarlo. O sea, no pudo. O sea, profetizó, dice que fue una profecía refiriéndose a Martín Lutero. Los seguidores de la Reforma Protestante suelen identificar a Martín Lutero con esas palabras, ya que 102 años, como le dije, Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg y en su escudo de armas figuraba un cisne. Tal cual. John Hus murió cantando cuando lo estaban quemando. Ahora no recuerdo por qué lo había leído, pero estaba cantando mientras los quemaban. Eso es lo que se llama tener longanimidad. Estar en medio de la prueba y tú poder cantar y mantenerte en esa paciencia con el Señor, que te vas a con tu Redentor. Y me acordé de este mártir que gracias a él, pues fueron de los que pusieron las bases para el protestantismo, él y luego otro John Knox y otros más que también murieron, fruto de lo que era en aquel entonces la Inquisición. Amén. Entonces, esa palabra simplemente que está ahí, comienza en el verso 12, aptos, para terminar, es lo que el Señor hace, nos ha hecho aptos a nosotros para que podamos disfrutar de todo esto. Y es una palabra muy importante en el versículo 12. Estamos aptos. No hay nada, no hay limitaciones para poder recibir y disfrutar del poder, de todo el poder, como dice ahí, de su gracia, de esa potencia que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Así que vayamos poco a poco. Yo siempre digo así, no queramos hacerlo todo, pero sí comenzar por algo. Bueno, pues oramos y somos despedidos.